en un gran cielo y su gloria se encuentra aquí. Y los muros ya están cayendo, están rompiendo cadenas y están sanando enfermos. Poder, el alabanza y poder, poder, el alabanza y poder, poder, el alabanza y 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 poder. Sí, poder, sí, poder, sí, poder, sí, poder. La gloria de Dios se encuentra en este lugar. Todo el ejército de Dios se levanta para luchar en contra de los demonios. La presencia de Dios está aquí. Salgamos a luchar todos en orden de batalla, en el nombre de Jehová. Y las puertas se abrieron, se convirtió en carcelero, porque no hay quien se resista al poder del Nazareno. Y su gloria se encuentra aquí, y tú lo tienes que creerlo. Si tocares hoy su manto, y sano quedas al momento. Poder, el alabanza y poder, poder, el alabanza y poder, poder, el alabanza y 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 poder. Sí, poder, para sanar a los enfermos. Sí, poder, para darle vista al ciego. Sí, poder, para romper toda cadena. Sí, poder, para resucitar a los muertos. Y la alabanza y poder. Yo digo, hermanos, que la gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios está aquí. Y cuando la gloria de Dios desciende, las vidas se llenan de su presencia. Pero solamente los necesitados son los que buscan la presencia de Dios. Y yo digo, hermanos, y confieso, que aunque yo sea candidato y yo predique la palabra de Dios, cada día más estoy necesitado de Dios. Porque si vivimos, si nos movemos, es por la presencia de Dios. Y yo creo que en esta tarde está la gloria de Dios en este lugar. Yo en esta tarde voy a ser todo lo breve que pueda. Tengo una palabra de parte de Dios para tu vida, mía. Y yo creo que te va a hacer mucho bien. Pero antes de pasar a la palabra, vamos a hacer algo que hacemos todos los días, de la ofrenda. Pero quisiera decirte una palabra, iglesia de Dios. Cuando yo estuve los otros días predicando, que el pastor me dejó, cuando yo me subí por aquí dije 2 o 3 palabras que estaba ayer el hermano Rafa de la Margarita, se confirmaron. Y yo dije por aquí por la estrada de que se acercaba un gran avivamiento a la iglesia de los vigilios. Yo dije que venía un avivamiento a la iglesia y que había hombres y mujeres que intercedían por la obra. Y cuando se subió a aquel hermano, yo no sé si algunos se dieron cuenta, el Espíritu Santo dijo por medio del hermano que un avivamiento venía a esta iglesia en el nombre de Jesús. Yo creo que viene, hermano. ¿Cuánto lo creen? Yo creo que cuando menos nos veremos va a venir una gloria de Dios tremenda. Esto se va a quedar chico. De las personas y las almas que tienen que venir arrepentidas a los pies. Vamos a sacar una alabanza, vamos a servir de la ofrenda. Y ahora comparto.
Aleluya. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Un fuerte aleluya. Yo digo, hermano, que viví con Jesucristo. Todas las cosas nos sobran. Qué bien se está cuando estamos viviendo con Jesucristo. Yo hoy le decía al Señor orando, Señor, yo ya no puedo irme de ti por mucho que quiera. Mucho que pueda pasar, yo no puedo irme de ti. Porque ya me he acostumbrado a sentir la presencia de Dios. Y yo digo, hermanos, que todo cristiano que está acostumbrado a sentir la presencia de Dios, ya no puede olvidarse. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Amén. Un fuerte aleluya. Pues yo tengo aquí una palabra de parte de Dios. Voy a entrar en la lectura. Esos niños, por favor, que se callen. Y la palabra de Dios es el libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, hacia adelante. Y leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del poder de Dios. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el espíritu y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones. Puedes tomar asiento, iglesia de Dios. Este texto y este versículo es un texto muy predicado por los predicadores. Pero yo digo, hermano y hermana, que aunque la palabra de Dios sea 30.000 veces al día predicado el mismo capítulo, siempre Dios tiene palabra nueva para el pueblo. Y yo digo, hermano, que como dice el libro de los Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo digo, hermano, que quizás las palabras de cualquier hombre no puede tener poder, ni pueden ser palabras de vida, ni pueden ser tan eficaces como las palabras que proceden de Dios. Y tiene que decir el texto, porque la palabra de Dios es vida y vida en abundancia. No solamente la vida, sino que, y yo digo, hermanos, que la palabra de Dios cuando entra en una vida que está desordenada, que no tiene vida, la palabra de Dios es defensor. Porque la palabra, hermanos, donde entra rompe. La palabra de Dios donde entra arranca todo aquello que no viene de Dios y lo echa afuera. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y yo digo, hermanos, que en esta tarde la palabra que Dios quiere traer a tu vida es una palabra viva y eficaz. Y yo creo, hermanos, que en esta tarde la palabra de parte de Dios que traigo para tu vida no simplemente se va a quedar como un mensaje más, sino que va a ser una palabra que va a dar diana en el corazón de tu vida y que va a ser una palabra eficaz para que la pongas por práctica en el nombre de Jesús. Basta que la palabra de Dios, hermanos, como dijo el pastor, tiene dos funciones. Y una es que los que crean en ella se salvarán y tendrán vida eterna, pero los que no creen en ella, dice la palabra de Dios, que serán condenados. Yo digo, hermanos, que aquí hay una iglesia que ha conocido la palabra de Dios. Y yo creo por fe que cualquier día, cuando menos nos lo esperemos, cuando estemos quizás dormidos o estemos en cualquier lado, dice la palabra de Dios que Jesucristo vendrá por lo suyo. Amén. Y déjame decirte que somos algo suyo.
No simplemente porque nos reunamos aquí, sino porque la palabra viva de Dios ha sido engendrada en nuestras vidas. Y hay algo, iglesia de Dios, que mora en nuestras vidas. Y no es simplemente una palabra, un predicador viva de Dios. Y vive dentro de nuestra vida el Espíritu Santo, el cual Dios envió y ese permanece con nosotros. Y cada día el cristiano tiene la palabra de Dios. Si podemos ver en el capítulo 1 de Génesis, dice que por la palabra de Dios le dio vida y creó todas las cosas. Y yo digo, hermano, que por muchas palabras de muchos hombres, por muchas fraseologías, han creado todo lo que Dios hace. Porque la palabra de Dios, hermano, si podéis ver en las vidas que han sido transformadas, han venido personas que nadie las ha querido, han venido personas de la calle que nadie se ha fijado en ellos. Cuando se han sentado en el barco o ha llegado cualquiera a predicar en la palabra, no ha sido palabra de hombre que ha llegado a esta vida, ha sido la palabra de Dios. Y podemos ver, hermano, cómo por medio de la palabra de Dios, cuando se predican los cultos de la palabra de Dios, las vidas van cambiando. Porque yo te voy a decir un secreto de la palabra de Dios. La palabra de Dios jamás en el culto o a donde sea te va a avergonzar. Jamás te va a hacer ningún mal para que te pierdas. Pero sí te descubre la palabra de Dios. Sí me descubre la palabra de Dios. Porque la intención de la palabra de Dios, hermano, es que te manejáis en el corazón para que pueda salvarse y pueda irse al reino de los cielos. La palabra descubre, hermano, todo aquello que haya en el corazón que no proceda de Dios. Y yo quiero que Dios venga con aquello que de mi vida no le agrada para poder marcharme con él al reino de los cielos. Y la palabra de esto para la vida del Cristo. Debemos de vivir de la palabra de Dios y también debemos de vivir de la oración. Porque el cristiano cuando ora está hablando con Dios, pero cuando está predicando a las personas del nombre de Jesús, te está hablando Dios. Y esa palabra debemos de valorarla porque es la palabra viva de Dios, hermano. Dice la palabra viva y eficaz. Eficaz que cuando la palabra sale de la boca de Dios, no sale las palabras equivocadas, sino que salen las verdaderas palabras que necesita. Y yo digo, hermano, que todo lo que sale de la boca de Dios es bueno. No así todo lo que sale de la boca del demonio reprenda, quiere hacer daño a la vida, quiere destruir a la vida con palabras vanas, palabras que no sirven para nada. Pero déjame decirte que otro que está reinando y que todos los siervos de él están predicando por todas las esquinas, de palabras de hombre, sino que es palabra viva de Dios. Y esa es la que transforma la vida, hermano. A mí no había nadie que me pudiera cambiar. Nadie que me pudiera. Simplemente la palabra de Dios. Y yo creo que a usted también le habrá cautivado la palabra de Dios. Y dice el texto, y más cortante que toda espada de dos filos. Si podemos ver una espada de dos filos, corta por un lado y corta por el otro. O sea que cuando entra la espada de los está al instante, pues está diciendo nuestro Señor Jesucristo, por medio de este texto, que la palabra de Dios es más que una espada de dos filos. O sea que la palabra de Dios es que una espada de dos filos. La palabra entra por el oír y te entra directamente en el corazón, te entra para que reacciones. Que podamos ser transformados, hermano, tiene que entrar la palabra de Dios en el corazón. Dice que había una hermana en el culto, dice que estaba un predicador de la palabra de Dios, dice
que cada vez que este hermano predicaba, en el oído, y una de las veces me dice el predicador, ¿por qué cada vez que predico la palabra me pone la mano en el oído? Es que se hace daño el sonido, el ruido. Y le dice a aquella hermana, no hermano, es que cuando usted empieza a predicar la palabra de Dios, me pongo la mano aquí, para cuando entre la palabra de Dios llegue directamente a mi corazón y me cambie, no así para que entre por aquí y salga por aquí. Y yo digo, hermano, que a veces debemos de ponernos la mano espiritualmente aquí, para cuando usted, los siervos de Dios predicando, esa palabra que procede de Dios, entre en lo más fondo del corazón y vaya cortando la palabra de Dios, todo aquello que a Él no le agrada. Y la palabra de Dios es una espada de doble filo, sino más que una espada de doble filo. Que aunque nos pensemos que no llega a lo más fondo del corazón, Jesucristo puede ver lo más interior de tu vida. Y puede ver lo más interior de nuestras vidas. ¿Cuántos podemos decir fuerza de? Fuerza de olla. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando la palabra de Dios entra en una vida, es capaz de separar el alma y el espíritu. Y sigue diciendo, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, hermanos, que la palabra de Dios es capaz de discernir los pensamientos que hay en tu mente. A veces venimos al culto, hermano, o estamos en cualquier lado, y el enemigo intenta meternos pensamientos vanos, intenta meternos pensamientos de equivocación, que por ejemplo tenemos un fallo, tenemos un error, hemos cometido algo que no ha estado bien delante de Dios, y esos pensamientos negativos están luchando en tu mente y que te están diciendo, Dios ya no te perdona, Dios ya no está contigo, mira lo que has hecho, mira todo el mundo cómo te ve, mira esto, lo otro, pero déjame decirte que esos son pensamientos vanos del demonio que Jehová te lo reprenda. Déjame decirte que hay perdón de Dios para tu vida, hay perdón y hay restauración a tu vida. Porque el Dios que tenemos no es un Dios que se olvida de las personas, es un Dios que ama a la iglesia de Dios. Discierne los pensamientos, y cuando dice que los discierne, es que esos malos pensamientos los quita Dios de tu vida y pone los pensamientos buenos por medio de la palabra de Dios. Una vez, iglesia de Dios, entendí por medio de la palabra de Dios que uno de los blancos, atención, uno de los blancos del enemigo son las mentes pasivas. Una de las cosas que el enemigo más actúa es una mente pasiva, porque una mente pasiva piensa pensamientos que jamás se van a realizar en su vida, porque no son conformes a la voluntad de Dios. Y yo digo que todos los pensamientos que haya en nuestra vida, que proceda de la voluntad de Dios, esos mismos pensamientos se van a hacer poderosos por medio de la palabra viva de Dios. Pero déjame decirte que como no sean los pensamientos que Dios quiere para nuestra vida, esos mismos pensamientos, con la palabra de Dios, que es la palabra del Espíritu, los cortará y los echará fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Porque Dios quiere lo mejor para tu vida. Dios quiere lo mejor para tu casa. Dios quiere lo mejor para la iglesia de Dios. Y debemos de valorar su palabra. Y las intenciones del corazón. Cuando se hacen las cosas, hermanos, Dios lo que pesa, Dios lo que cuenta son las intenciones que se hacen las cosas.
Y es bueno, hermano y hermana, que cuando hagamos una cosa para Dios, se haga con la buena intención de edificar y de hacer bien. No así, hermanos, que hay malas intenciones que intentan de hacer daño a tu vida. Pero déjame decirte que te doy una palabra de aliento en esta tarde a tu vida. Que por muchas malas intenciones que quieran venir a tu mente, que quieran venir a tu corazón, deben de ser vistos en el Señor. Y cuando vengan las malas intenciones, deben de reprenderlas y echarlas de tu vida en el nombre de Jesús. Porque hay a veces pensamientos que no vienen de la parte de Dios y quieren destruir tu vida. Pero déjame decirte que por mucha artimaña que el diablo quiera mandar a tu vida, hay uno que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Es el que te levanta y te restaura. Y la palabra de Dios no es simplemente viva y eficaz, sino que es la palabra del fuego del Espíritu. Y la palabra es como fuego, que cuando entra en el corazón de las personas, todo lo que haya lo quema. Y lo dice, quiero leer esto rápido. Dice en Jeremías capítulo 23, versículo 29, dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la tierra. Estas son las palabras que le dice Jehová al profeta Jeremías. Jeremías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová. Y yo digo, hermanos, que la palabra es como fuego. La palabra es un fuego purificador que entra en el corazón y purifica tu vida y lo más dentro que haya dentro de tu ser. Y todo aquello que haya que no venga de la parte de Dios, lo va a quemar y lo va a echar fuera en el nombre de Jesús. Yo quiero, hermanos, que ese fuego de Dios venga a mi vida. ¿Cuántos quieren que ese fuego venga a su vida? Levanta tu mano y grita un fuerte gloria a Dios. Un fuerte aleluya. Deja que el fuego de Dios entre en su vida. Cuando dejemos que el fuego de Dios entre en nuestras vidas ya no serán las mismas. Nuestras vidas serán cambiadas. Nuestras vidas serán restauradas por el poder de la palabra de Dios. Y ya quiero ir terminando, no simplemente como fuego, sino también como martillo. Y la palabra de Dios no es simplemente viva, eficaz, como fuego, sino también como martillo. Y como martillo que quebranta la piedra. Si ustedes entienden este texto como fuego que purifica el corazón y como martillo que quebranta la piedra, esta vez hay corazones que son de piedra. A veces, hermano, hay corazones que son de piedra, que son duros de entender la palabra de Dios, son duros de entender los tratos de Dios. Y yo digo, iglesia de Dios, que el cristiano y la cristiana debemos de tener un corazón de carne, un corazón que Dios nos ha puesto. ¿Cuántos pueden decir un fuerte amén? Y un fuerte aleluya. La palabra es como martillo que quebranta la piedra. Y yo digo que por muchos corazones de piedra que haya, hay un martillo que parte todas las piedras. Y no es simplemente un martillo hecho de material, hecho de hierro por herrero, sino es un martillo hecho por el Dios mismo. Y este es el martillo que es la palabra de Dios. La palabra cuando entra rompe los corazones. Cuando entra parte todos los corazones que hay de piedra. Y no simplemente lo hace cualquier palabra, sino la palabra de Dios. Podemos ver la escritura, iglesia de Dios. Avanzamos un poco nada más, por favor. No quiero irme sin expresar este mensaje de Dios.
La palabra de Dios tiene vida, aún para lanzarla a otro lado, aunque la persona no esté delante. Y te lo puedo demostrar en el capítulo 8, versículo 5 de Mateo. Hay un gran problema en aquel lugar. Hay un siervo de un centurión que se está muriendo, que está gravemente enfermo y está atormentado y está paralítico. Y ahora nadie es capaz de sanarlo. Y cuando se entera aquel centurión que Jesucristo, la palabra viva de Dios, pasaba por aquel lugar, dice la palabra de Dios, hermano, que va corriendo hacia el maestro y le dice: maestro, mi criado está postrado en cama, grandemente atormentado y paralítico. Y dice Jesús: no te preocupes, yo iré y le sanaré. Pero dice aquel centurión: no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y yo digo, hermano, que va a hacer falta a veces, de que a veces los siervos oren por las personas, de que a veces haya imposición de manos, sino simplemente con la palabra de Dios, Dios sana la vida en el nombre de Jesús. Dios sana y hace milagros, pero no simplemente sana del cuerpo, sino Dios te sana del alma en el nombre de Jesús. Y usted debe de entender la palabra de Dios, que quizá en esta tarde Dios quizá los siervos no impongan las manos sobre tu vida, pero déjame decirte en esta tarde que Dios lanza la palabra sobre tu vida. En esta tarde Dios lanza la palabra de vida sobre tu vida. Y en esta tarde Dios te dice que vives en el nombre de Jesús. Dios te dice que te sana en el nombre de Jesús. Y le compra vida por el poder de la palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios esta tarde. Quiero ir terminando ya. Dice que había una anécdota, y con esto ya termino. Había un predicador predicando en una grande campaña. Por favor, pon atención a esta anécdota, te va a hacer mucho bien. Yo cuando la escuché me se rompió el corazón. Dice que había un predicador en una campaña de esa contra la droga. Y el predicador estaba predicando la palabra viva de Dios. Y cuando estaba predicando la palabra de Dios, estaba diciendo al predicador: Jesucristo te ama, Jesucristo puede perdonarte. Y cuando el predicador dice: Jesús puede salvar tu alma, se levanta un señor a lo último de la campaña y le dice: predicador, usted lo que está diciendo miente, porque yo soy cirujano y he abierto un montón de veces a las personas por la mitad y nunca he visto el alma ni le he tocado. Por lo tanto usted miente. Y le dice el predicador: ¿por qué me dice que miento? Yo estoy diciendo que Jesucristo te puede salvar. Y le dice el cirujano: pero yo te estoy diciendo también que yo soy cirujano y he abierto a las personas por la mitad y jamás he visto un alma intacta. No tiene alma las personas. Y le dice: te voy a hacer 5 comparaciones para que veas que no hay alma. Le dice el cirujano al predicador: ¿alguna vez has visto un alma? Dice: no.
Dice, ya voy a hacer. Te voy a decir otra pregunta, predicador. ¿Tú alguna vez has tocado un alma? Dice, no. Dice, ya van 2 contra 0. Te voy a hacer otra pregunta, predicador. ¿Tú has tocado alguna vez un alma? Dice, no. Dice, ya voy 3 ganándote. Cuarta, ¿tú has oído un alma? Dice, no. Dice, y 5, ¿has sentido alguna vez el alma? Dice, sí. Y le dice a aquel cirujano, por tanto, yo te he ganado y digo que no hay alma. Porque son 4 contra 1. Y ahora le dice el predicador, pues ahora me toca a mí. Y le dice a aquel predicador, atención. Dice, ¿usted sabe lo que es el pecado? Dice, sí. Dice, pues yo te voy a hacer a ti una pregunta. Y me va a responder. ¿Usted alguna vez, cuando ha abierto los cuerpos, usted ha podido tocar el pecado? Dice, no. Dice, ¿usted ha podido ver el pecado? Dice, no. Dice, ¿usted ha podido oír el pecado? Dice, tampoco. ¿Ha podido gustar el pecado? Dice, tampoco. Dice, ¿ha podido sentir el pecado? Dice, sí. Por lo tanto son 4 contra 4. Y yo digo por medio de la palabra de Dios que hay alma. Y le dice aquel pastor al predicador, pues yo también te digo a ti que Jesucristo te puede salvar. Y en aquel instante, hermano, aquel cirujano tuvo que entender que por muchas aguas que había abierto por la mitad, el alma no se ve, sino se siente en el nombre de Jesús. Y yo te digo que por muchas las personas que quieran sentir, que lo sienten, pero si intentas verlo, no lo vas a ver. Pero si quieres ver a Dios, siéntelo en tu vida. Y esa es la confirmación de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos en esta tarde han sentido la presencia de Dios? Pueden levantar su mano y gritar un fuerte gloria a Dios. Amén. Yo digo, iglesia, que Dios está con la iglesia de los equipos. Yo digo, declaro con la fe que Dios va a traer bendiciones a tu hogar. Dios va a restaurar tu vida. Da un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Estas palabras te dejo, iglesia de Dios. Espero que te haya hecho bien. Estas son las palabras que tenía de parte de Dios. Mañana hay más. Mañana tenemos visita. Por eso que no falte la iglesia ninguno. Mañana viene un predicador y viene a ministrarnos. Amén. Ponte de tiempo, respeto a Dios. Aleluya. No perdamos más el tiempo en despreciar lo que la prueba, la injusticia y el desamor. No es apto en la iglesia el rencor y la difamia. El maestro esto lo detesta, pero viendo las circunstancias dime qué es lo que tú apruebas. Y sin embargo está reinando todo lo que él no aprueba, y le damos el valor aunque no lo merezca. Y sin embargo las almas huyen ni siquiera darnos cuenta. Si antes éramos un gran número, se ha perdido la cuenta. No seamos mala piedra que tropiece en el camino, seamos el obstáculo de aquel que es bendecido, que se desente a las quejas. Vivamos en la unidad. No
rompamos la armonía, no rompamos el esfuerzo, no aplastemos las sonrisas que reflejen el anhelo. Iglesia, si tú estás viva, vivamos en la unidad, vivamos unidos. Dios nos ha llamado, iglesia, a que vivamos según su verdad, a cumplir el mandamiento de amar, obedecer a su palabra, permanecer en la unidad, para que los de afuera vean que hay una iglesia espiritual. Hoy pidamos al Señor que arranque todo aquello que cause indiferencias, seamos positivos y que crezca la iglesia. Hoy pidamos al Señor ser ejemplo para los que nos rodean, que con nuestra actitud puedan sentarse en la mesa. No seamos mala piedra que tropiece en el camino, seamos el obstáculo de aquel que es bendecido, que se cesen ya las quejas, vivamos en la unidad. No rompamos la armonía, no rompamos el esfuerzo, no aplastemos las sonrisas que reflejen el anhelo. Iglesia, si tú estás viva, vivamos en la unidad. Regalemos cariño, que brindemos confianza y haya paz en su casa, unidos. No rompamos la armonía, no rompamos el esfuerzo, no aplastemos las sonrisas que reflejen el anhelo. Iglesia, si tú estás viva, vivamos en la unidad.